Bueno, hacemos de cuenta que recién empezamos. Les voy a subir, les decía, al campus, si quieren ir entrando. La presentación, les corregí un par de subins, cosas así muy, muy pequeñas, muy puntuales, que igualmente las van a notar, pero si prefieren tener la versión más actualizada, me parece bien. Ahora se la subo. Se los voy a subir acá a materiales. Y para que lo puedan distinguir, lo voy a poner el mismo nombre con un número al final entre paréntesis. ¿Sí? O sea, es el mismo, es el set de clases 3. Profe, Sí. después me gustaría preguntarte algo, pero si querés lo dejamos para el final de la clase, tipo, ¿qué, ¿qué programa, así como la app para hacer distribuciones, nos serviría para hacer esto y el tema anterior? El tema anterior es test de hipótesis, ¿no? O Claro, sea, claro, digamos, los test de hipótesis, estoy seguro de que tanto R como Excel deben tener como facilidades para hacer estos test que son muy sencillos. El tema es que quizás los test de hipótesis más usuales están asociados a determinadas aplicaciones y esos son los que están más estandarizados. En particular, digamos, para intervalos y test, lo único que necesitan es conocer los estadísticos, no sea la tabla. Entonces, para eso ya R y Excel, bueno, perdón, o sea, quería decir la aplicación y Excel, así como lo venían usando, lo pueden seguir usando. Entonces, estamos bien hasta ahí. Para el tema que vamos a ver ahora, lo vamos a ver aplicado a R, en particular porque R tiene muchísimo potencial en este campo. Excel también permite hacer análisis de regresión, que de hecho yo en su momento pensaba, ¿no? Quizás convenía dar todo el curso con Excel. El tema es que Excel es un poco más limitado para esto y R, al tener mayor plasticidad, potencial, o sea, desde visualizaciones hasta simplemente escribir lo que vos querés que haga, es un lugar sencillo. Entonces, nada, después cuando veamos la aplicación lo vamos a ver más orientado a R. Después igual si querés podemos buscar cómo hacer un Excel y hacemos una aplicación, pero con R debería estar más que bien. sí, gracias. No, de nada. Están viendo todos el PDF este, ¿no? De análisis de regresión lineal. Bueno, ya dimos toda la introducción, ¿no? Sobre cuál era la gracia. Hablamos de esto de que nos permitía hacer pronósticos, que nos permitía hacer análisis de causalidad, ¿no? Cuantificar vinculación entre variables. Dijimos que todo esto lo íbamos a hacer con muchísimo cuidado, en el sentido de, bueno, mira, si uno quiere, o sea, enfrentar un problema con un análisis de regresión, bueno, va a tener que hacerlo con bastante cautela. En todo esto, lo que hicimos, bueno, fue presentar cómo tendríamos los datos en una base si quisiéramos estudiarlos. Dijimos, bueno, ¿cómo se vería el gráfico? ¿No? Si estuvieran asociadas positivamente, probablemente encontraríamos ya en el gráfico una vinculación positiva, no necesariamente se va a ver como una recta perfecta que esté hermoso, porque naturalmente la variable va a estar siendo explicada también por otras variables, pero probablemente lo veríamos algo así como esto. Cuando vean después análisis de regresión lineal múltiple, van a ver una serie de extensiones y, y digamos, probablemente este gráfico no sea el mejor análisis de todos cuando piensen en muchas variables, pero de momento estamos en el caso más sencillo, bueno, y, o sea, tengan presente que estamos en regresión simple, una variable explicada, una variable explicativa, ¿ok? También dijimos que estos tenían distintos nombres, ¿no? Dijimos variable dependiente, variable regresora, regresada, ¿no? Les leímos bastantes titulitos. Bueno, independiente también, siempre, o sea, a la I es como lo que estoy explicando, X es lo que lo está explicando, ¿no? Dijimos que nuestras estimaciones van a tener esta forma, no voy a tener un I sombrero, ¿no? O sea, I es la variable,
mi estimación, mi valor estimado, mi valor predicho, mi valor regresado, va a ser y sombrero, ¿sí? Así como a tita le decíamos tita sombrero cuando lo estimábamos, bueno, ahí le vamos a decir y sombrero cuando es el estimado. Y los parámetros del modelo, ¿no? Del modelo verdadero, que son beta 0 y beta 1, acá son estimados y pasamos a ponerles también un sombrerito arriba, ¿no? O sea, un acento circunflexo si quieren ser un poco más correctos en la forma de decirlo. Pero tenemos beta 0 sombrero, beta 1 sombrero, y si usamos nuestras estimaciones, obtenemos nuestro I estimado. ¿Ok? Y dijimos, ¿qué era I? Y era nuestra esperanza condicional, ¿no? Así como en su momento hablamos de probabilidades condicionales, bueno, una esperanza condicional tiene el mismo espíritu. Lo que estamos diciendo es qué valor espero que tome I, dado que X adopta, o sea, dado X, ¿no? Y para estimar, o sea, para preguntarnos por un valor puntual, podemos decir, bueno, me pregunto cuál es el valor que espero para Y, dado que X tomó este valor puntual. ¿Ok? Por ejemplo, si yo pregunto cuál es el ingreso que esperamos para una persona, bueno, para mayores niveles de educación voy a esperar un mayor nivel de ingreso, ¿no? Eh, y así con un montón de casos. El modelo real, el modelo estructural, aquel que no observamos, que no podemos encontrar, es este que tenemos escrito acá, donde tenemos nuestro intercepto. Si recuerdan, a la ordenada al origen, al beta 0, decimos ordenada al origen o intercepto, o beta 0 también. Después tenemos la pendiente, ¿no? Beta 1 por nuestra variable explicativa. Y después tenemos epsilon, ¿no? O sea, esto se ve como un análisis así de un par de funciones de análisis 1. ¿No? Yo tenía mi ordenada al origen, ¿no? Acá tendría beta 0. Hoy no tengo la tabletita para escribir, así que voy a estar un poco más limitado. Y lo que voy a tener es la pendiente, que la pendiente va a estar dada por beta 1. ¿Está bien? Esto es el modelo de verdad. Nuestro modelo, nosotros vamos a tener beta sombrero y beta sombrero. ¿Ok? Y lo que decíamos es, bueno, naturalmente nosotros no conocemos a epsilon, ¿no? O sea, hay una vinculación entre estas dos variables. Ahora, el shock que recibe en algún momento, ¿no? O sea, yo eso no lo estoy mirando, no lo estoy viendo, no sé qué pasa, ¿no? Digamos, y dimos un par de ejemplos, ¿no? Tipo, que una empresa gaste más en publicidad y pase a vender más consecuentemente, ¿no? Y capaz que, no sé, que justo en ese momento hubo un shock de demanda, por decir algo. Y ese shock nosotros no lo observamos, no lo tenemos metido en nuestro modelo, ¿no? Entonces, ese epsilon nosotros no lo vamos a ver. Vamos a ver unos residuos de estimación que no son lo mismo que los residuos del modelo poblacional, si quieren. ¿Está bien? Voy a avanzar ahora. Y ya, esto de acá, les recomiendo que lo tengan bien presente, ¿sí? Que, o sea, nuestra variable dependiente, o sea, la observada, ¿no? Nosotros, ¿qué observamos de todo esto? Nosotros vamos a observar Y, ¿sí? Mis datos de ventas, X, mis datos de inversión en publicidad o en lo que sea, y lo que no vamos a observar, ¿sí? No va a quedar ahí, lo tenemos en deuda, es el valor de el shock poblacional, que si no lo podemos observar, ni los parámetros, ¿ok? Lo verde lo observamos, lo rojo no. Y después vamos a estimar nuestro modelo, ¿no? Y digo, para mí está bueno que tengan estas distinciones, ¿no? Nuestro I sombrero es igual a los parámetros estimados por mi variable, ¿no? Beta 0 sombrero más beta 1 sombrero por X. Por otra parte, nuestro I poblacional es igual a mi estimación más mi error muestral, ¿no? O sea, ¿qué es el error muestral? Es I menos I sombrero. Me figura que tengo conexión ahí medio floja, así que voy a apagar la cámara. No salgas, no tengo problema. Entonces, decíamos, bueno, fíjense que esto que tengo escrito acá, no, esto ayer quizás no lo mencionamos, pero esto que tenemos escrito acá es I sombrero, ¿no? O sea, fíjense, si me vengo acá, lo que vemos de acá es que esto de acá es I sombrero, ¿no? Y bueno, justamente al error muestral lo tenemos porque
lo vamos a obtener, lo vamos a encontrar como aquella diferencia entre el valor efectivamente observado de mi variable dependiente y el valor que yo estimé. Sí, la diferencia entre esos dos. Acá me comí el piquito, esto lo tendría que haber corregido. Me lo voy a anotar también, así no se me pasa. Pero bueno, mientras tanto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta acá? Eso, profe, solo se puede hacer, digamos, cuando podés ir y ver el resultado real. No sé si me explico. Es decir, cuando podés cuantificar lo real, O sea, ¿no? y sin sombrero, siempre va a ser observado. Y con sombrero es el resultado de mi modelo. ¿Está bien? O sea, yo siempre voy a tener datos de Y, datos de X. No sé, imagínense que nos hacemos un Excel con todo esto. ¿Qué voy a tener? Voy a tener así. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener por una parte datos de Y. Por otra parte voy a tener datos de X. Con esas dos cosas, sí se me escucha. Con esas dos cosas voy a estimar Y. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle Y hat, ¿no? O sea, Y sombrero. Y como yo voy a tener esa estimación, después lo que puedo hacer es obtener mis muestrales, ¿no? O sea, voy a intentar alargar esto. Vamos a ponerle hat, así me queda sin entrar. Vos observás Y, vos observás X, ¿no? Entonces te traes esos datos y los metes dentro de tu modelo. Con eso agarrás, todavía no dijimos dónde salen beta sombrero, no sé si eso está todavía colgado, no se preocupen, estamos diciendo qué es lo que queremos hacer, todavía no sabemos cómo estimar estos betas. Sabemos que están ahí, sabemos cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro norte, pero todavía no sabemos dónde salen. Nos traemos nuestros datos, con esos datos y estimando estos parámetros, que todavía no dijimos cómo, vamos a obtener un Y sombrero. A ese Y sombrero, nada, vamos a tener datos para cada caso, ¿no? Así como en un primer caso yo acá tenía una observación de Y y una observación de X, también voy a tener una realización de mi estimación, ¿no? Un Y sombrero para ese caso. Yo estoy estimando el ingreso en función de tu educación y me fijo, bueno, a ver, para el primer individuo tenía 15 años de educación, ¿no? Su ingreso real eran 10 lucas por mes. Bueno, pero mi estimación eran 8 lucas por mes. ¿Está bien? Va a ser así. Y de acá nosotros lo que podemos hacer es I1 menos I1, ¿no? Y me fijo cuánto me dio para ese individuo el error, el E-hat, ¿no? Y de acá también voy a tener una realización. Si el individuo ganaba 10 lucas y yo estaba prediciendo que iba a ganar 8 lucas, bueno, entonces 10 lucas menos 8 lucas, y más, 2 lucas. Y voy a tener un E-hat 1. ¿No? O sea, la realización de ese error muestral para ese caso. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. No. Entonces, bueno, y ayer comentamos un poquito esto, llegamos hasta la filmina 27, así que bueno, sigo avanzando un poquito rápido con todo esto. Cuando hablamos nosotros de las propiedades de la estimación, hablamos de tres en particular, también hablamos de suficiencia, pero dijimos, bueno, esto nos excede un poco, y de hecho en materias futuras de la carrera, lo más probable es que trabajen con esto, ¿no? O sea, yo no soy de exactas, así que no sé qué desafíos particularmente es lo que impone la suficiencia, pero eh, lo que les puedo decir es, bueno, lo que he leído en libros que es tipo, ¿por qué no se ve? Pero uno ve, nada, libros bastante avanzados y no están hablando de suficiencia. Siempre el énfasis está en la consistencia, ¿no? No es que las primeras dos no sean requerimientos o importantes, pero si algo no es consistente ya no nos sirve.
Entonces, bueno, decíamos, tenemos tres propiedades para estos estimadores, ¿no? Nosotros queremos que beta sombrero y beta 1 sombrero tengan estas propiedades, ¿no? ¿Qué son esas propiedades? Que mi estimador de beta sombrero, que la esperanza de ese estimador sea beta sombrero, sea beta, perdón, ¿no? O sea, lo voy a intentar escribir con la pizarra de Zoom. Uno querría que esto sea igual a esto, ¿no? Aunque sea asintóticamente, ¿no? Si no lo hacemos con el límite, sería sería directamente insegado, si no es asintóticamente insegado, ¿no? Y esto queremos que se cumpla en nuestro caso particular para beta 0 y para beta 1, ¿no? Beta 0, beta 1. No, si yo pongo un 0 donde está la i, me queda la esperanza de beta sombrero 0 igual a beta 0. Si pongo un 1 donde está la i, esperanza de beta sombrero 1 igual a beta 1. Eso vendría a ser el insegamiento. La eficiencia era que la varianza de nuestro beta sombrero, ¿sí?, sea menor a la varianza de cualquier otro estimador para ese beta, ¿no? Yo tengo una forma de estimar beta sombrero 1, bueno, no quiero que esa forma de estimarlo sea la más eficiente, sea la que menor volatilidad tenga. Y la consistencia lo que decía era que a medida que n tiende a infinito, que nuestro estimador converja en probabilidad al verdadero parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a medida que yo voy incrementando mi tamaño muestral, bueno, me debería estar acercando cada vez más, ¿no? A nivel práctico o intuitivo es eso, que me voy acercando cada vez más al verdadero valor del parámetro. En probabilidad quiere decir esto, no es que necesariamente cada vez que aumento una unidad muestral voy a tener, mi estimador va a estar más cerca, pero bueno, esto es convergencia, ¿no? Nosotros queremos que nuestros estimadores sean buenos, y para que sean buenos vamos a empezar por un punto que es los supuestos de Gauss-Markov, ¿no? Que son estos que mencionamos ayer. No lo escribí, pero vamos a ponerlo acá. De vuelta, que ya me lo dijeron y vamos a aprovechar ahora. Así también les queda de vuelta escrito, pues ahí no vino. Yo estoy diciendo ayer como si ayer hubiéramos tenido clase el lunes. Decíamos, bueno, que el modelo lo podemos expresar de una forma lineal, ¿no?, en los parámetros. Decíamos que, bueno, un ejemplo, algo que nos respeta esto sería tener un modelo con esta forma, ¿no? En casos donde el modelo no es lineal, lo van a ver más adelante, igual hay formas de trabajar, pero ahora estamos en el caso más sencillo. Bueno, pedíamos que el muestreo fuera aleatorio, que la media condicional del error en x fuera 0, no que esto implicaba que x y el error estaban incorrelacionados y que la esperanza del error era 0, y que la varianza del error dado x fuera constante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no había más volatilidad para distintos valores de x, ni tampoco menor volatilidad según esos valores. ¿Qué quería decir esto? ¿No? Esto lo habíamos simbolizado con ese grafiquito que decíamos, bueno, imagínate que uno ve que para mayores niveles de x encuentra mayores niveles de errores, ¿no? Y dice, pero bueno, entonces si yo tengo esto, tengo más volatilidad de u dado x, no sé, esta varianza no va a ser constante. Si vos me decís que x se posiciona acá, yo espero que mi shock tenga una determinada varianza. Si me decís que x se posicionó acá, yo espero que mi shock tenga otra varianza, ¿no? Entonces, yo acá hice de vuelta el ejemplo, ¿no?, creciente. Tranquilamente podía ser que empezara más grande, después más pequeño, después, yo acá estaba intentando contextualizar. Lo que decía es, puede ser que el error empiece un poco más grande, se achique un poco, después se vuelve a ser más grande. Puede ser que sea constante, y o sea, la varianza del error sea constante y después se dispare. Nada, hay distintos casos de heterocedasticidad, pero bueno, en definitiva este es nuestro supuesto de homocedasticidad y no lo vamos a levantar. O sea, ninguno de estos supuestos se va a levantar. Eventualmente verán cómo trabajar cuando uno va levantando supuestos. De acá hay una versión un poco más relajada, pero de todas formas tenemos
esto se vincula con una condición que sí que es muy importante. Después tenemos la no autocorrelación de los errores, ¿no? Esto quiere decir que no están vinculados los errores entre distintos espacios, entre distintos individuos, entre distintas observaciones. Esto en particular es usual en series de tiempo, ¿no? Que yo quizás tengo que mis shocks están autocorrelacionados con el pasado, ¿no? Es el caso donde usualmente se levanta la no autocorrelación, pero también se habla de autocorrelación quizás a nivel geográfico, que tampoco es un supuesto que vamos a levantar para nosotros acá. Primero, todos los errores están incorrelacionados. Y bueno, y yo acá les decía que, bueno, que la distribución normal de los errores es un supuesto que se incluye, que hace que nuestra forma de estimar coincida con el método de máxima verosimilitud, pero que no es que nos genere inconsistencia o algo así. En particular, dimos estos ejemplos, dijimos que los estimadores, cuando cumplimos con todo esto, son insesgados, eficientes, consistentes, o sea, son una maravilla. Dije que había unas diferencias con cómo planteaban los supuestos adentro del texto. Decíamos también que si llegáramos a levantar los supuestos 4 y 5, tendríamos estimadores que son insesgados y consistentes, pero que dejarían de ser eficientes, ¿no? O sea, tendrían mayor volatilidad. Pero seguirían siendo consistentes, o sea, yo voy aumentando el tamaño de muestra y es un problema que puedo resolver. Si el supuesto 3 lo levantamos, decíamos que justamente se asociaba a una condición muy relevante. Si yo tengo que están correlacionados el error y mi variable explicativa, mi estimador va a ser inconsistente. ¿Ok? Y eso es lo más relevante quizás de esta parte, como decir, bueno, esto, que es algo que recontra puede suceder, me puede generar estimaciones inconsistentes. ¿Sí? Perdón, se me fue para atrás. Dijimos, bueno, igual todos los supuestos van a estar, van a valer. Acá estamos como jugando a el primer contacto y vamos a decir, todo funciona a la perfección, todo es una maravilla. Si algo hace ruido, bueno, es como cuando decíamos al principio del curso, bueno, y supongo que todo esto distribuye normal, ¿no? Y ni dije por qué ni nada, pero es un ejercicio similar, es el primer contacto, ¿no? Más adelante igual no es que acá se termina todo, sino que más adelante se cambian estas cosas. Y algo importante que mencionamos ayer, ¿no? Era esto de que la covarianza entre el error y X, o sea, el error no es observable. Entonces yo no puedo agarrar y calcular esta covarianza como siempre, o sea, como vimos en su momento, ¿no? La fórmula de la covarianza, no la puedo estimar totalmente tampoco porque no tengo el error, ni su estimación, ¿no? De hecho, si busco esto con mi sombrero, me va a dar 0, que eventualmente lo veremos, pero digo, no es algo que podamos testear tranquilamente. No es que hay un análisis de regresión que es infalible porque venimos y decimos, a ver, cumple este supuesto, o estima, y te lo cumple. No es que tengo esa facilidad. El lunes justo se me ocurría algo que es bastante estudiado en la disciplina, ¿no? Que se vincula con instituciones. Digamos, hay mucho interés por la institucionalidad, ¿no? Con instituciones pensadas en sentido amplio, ¿no? Supuestamente un país con instituciones, o sea, depende de la corriente económica desde la cual estamos hablando, pero las instituciones tendrían efectos positivos sobre el desarrollo de un país. Y si nosotros utilizamos, no sé, queremos regresar el ingreso, el PBI per cápita de un país sobre algún índice de la calidad de instituciones, por ejemplo, vamos a tener un problema de endogeneidad, ¿no? Vamos a tener que esta condición muy seguramente la vamos a estar violando. No porque lo testemos, sino porque es recontra razonable pensar, bueno, yo como país tengo mejor ingreso porque tengo buenas instituciones o tengo buenas instituciones porque tengo mejor ingreso, ¿no? Entonces, es esperable pensar que estemos violando esta condición. Que eso no quita que quizás las instituciones también van a tener un efecto positivo sobre el desarrollo, bla, bla, bla. Pero vamos a tener que pensarlo con una estrategia más cautelosa. ¿Está bien?
es un ejemplo que quizás está bastante estudiado. Y bueno, se me ocurrió, al menos a mí me parece súper interesante eso, así que venía un poco a compartir. En fin, nosotros podemos encontrar un modelo que quizás se comporta, ¿no? Que todo, o sea, todo lo que vamos a estar viendo hoy, y si no nos alcanza el tiempo mañana también, puede ser que encontremos un modelo que parezca estar perfecto, pero eso no es certeza porque tenemos que tener cuidado con el tema de los supuestos, ¿no? En definitiva, el espíritu de un análisis de regresión son correlaciones, ¿no? Y ustedes, yo les digo acá, esto lo van a repetir como si fuera un mantra, quienes sigan en la disciplina, que es correlación no implica causalidad. ¿Está bien? Hay algunos casos bastante divertidos, después les paso la página si quieren, que muestran distintas correlaciones bizarras, ¿no? Hay una que me acuerdo yo siempre que es cantidad de películas que saca Nicolas Cage por año y la cantidad de muertes en piletas por año en Estados Unidos. Había otra que era las ventas de iPhones y cantidad de accidentes en escaleras mecánicas. Y digamos, que uno encuentre dos cosas que están relacionadas no necesariamente implica que, bueno, que hay un vínculo causal ahí. A menos que no sé, que la gente se deprima mucho con las películas de Nicolas Cage. No lo he pensado tanto, pero digo, en definitiva tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Casi todo modelo, y si quieren, a los fines de esta materia y probablemente también de Estadística 2, todo modelo va a partir de alguna fundamentación teórica, ¿sí? Más o menos profunda, más o menos compleja, pero va a tener su propia fundamentación. Y las condiciones donde vamos a poder hacer estos estudios son un poco particulares. La econometría cada vez llega a más avances, pero, insisto, estos son quizás advertencias porque, no sé, después uno sale y ve que hay algunas, no sé, que yo particularmente en Twitter capaz, hay mucha gente que sale y pimba, y aplico esto y esto va a dar bien, como sin ningún cuidado. Entonces, bueno, tengamos cuidado que no cualquier cosa es confiable. A los fines de esta materia, todo va a ser confiable y vamos a trabajar con toda la tranquilidad del mundo. Y diagramas, espacios, contextos más complejos, temas del futuro. ¿Ok? Que, o sea, digamos, no es que no sea interesante o importante lo que vamos a estar viendo ahora, pero es súper importante tener un poquito de cuidado, ya sea porque lo van a aplicar ustedes o porque algún día van a ver algo que aplicó otra persona. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos ya con lo nuevo. Bueno, a ver, ¿qué es una esperanza condicional? Una esperanza condicional funciona, sí funciona como una esperanza normal, y a nivel, o sea, explicación súper intuitiva, sobre aquello que estoy condicionando, lo dejo fijo, ¿no? Es como si estoy condicionando la variable a la trato como una constante, ¿sí? Entonces, yo digo, la esperanza de y condicional en x es nuestro modelo, ¿no? Nosotros escribimos antes, ¿no? Lo voy a escribir acá, no me seleccionó la herramienta. Nosotros habíamos escrito esto, ¿no? Dije, y es igual a esto. Entonces, la esperanza de condicional en esto, condicional en x, es lo mismo que la esperanza de esto de acá, es lo mismo que la esperanza de todo esto de acá, condicional en x, ¿no? O sea, lo que tenía en un lugar, lo metí. Hice uso de esta ecuación que vimos más temprano. Recuerden, la esperanza es siempre distribuible con respecto a la suma, ¿no? Y no necesitaba hacer ningún supuesto. En nuestro caso tenemos un modelo bastante sencillo, pero digo, lo único que estoy haciendo acá es hacer distributiva de esa esperanza, ¿no? Entonces, la esperanza de una constante, ¿qué era? La esperanza de una constante era la constante, ¿no? O sea, eso ya del primer parcial lo habíamos mencionado. La esperanza de 4, ¿qué valor espero yo que adopte una constante? Bueno, la constante. Entonces, probablemente este término les genere algo de ruido, la esperanza de beta 1 por x, a que es igual, bueno, dijimos, ya esto lo habíamos visto, yo tenía esperanza de constante por variable, bueno, eso es la esperanza, la constante por la esperanza de la variable.
Ahora, si yo agarro y hago eso acá, ustedes van a decir, bueno, igualmente esto no me está dando lo que vos escribiste ahí. No, pero recuerden lo que dijimos, ¿no? A nivel intuitivo, si yo estoy tomando una esperanza condicional, es como que digo, lo que tengo, aquello por lo cual lo estoy condicionando, lo tomo como si fuera una constante, ¿no? Entonces es como que estoy tomando la esperanza de una constante a nivel intuitivo, entonces esto es beta 1 por x directamente, ¿sí? Todo aquello sobre lo cual estoy condicionando, lo tomo como si fuera una constante a los fines de este análisis. Entonces, esperanza de beta 0 condicional en x, beta 0. Esperanza de beta 1 por x condicional en x, como estoy condicionando en x, listo, beta 1 por x. Lo único sobre lo cual me falta es la esperanza de epsilon condicional en x. ¿Ok? La esperanza de epsilon condicional en x es, por supuesto nuestro, 0. ¿No? Nosotros dijimos, bueno, entonces, creo que era el tercer supuesto que habíamos planteado. La esperanza del error condicional en la x es igual a 0. La esperanza del error condicional en la x es igual a 0. ¿No? Entonces, efectivamente lo que estamos diciendo acá es, bueno, el valor esperado de la variable dependiente condicional en que x adopte algún valor va a ser igual a beta 0 más beta 1 por ese valor de x, ¿no? Con la varianza sucede lo mismo, pero yo por algún motivo escribí e, así que vamos a escribirlo acá arriba. La varianza de y dado x es igual a la varianza de... Cuando digo dado y cuando digo condicional es como decir lo mismo, ¿ok? Es lo mismo que decir la varianza de la forma funcional condicional en x, ¿no? Y nuevamente, si estoy condicionando en x es lo mismo. Cuando yo agarro la varianza de una constante es 0, ¿sí? Acuérdense que estoy condicionando en x, entonces la varianza del segundo sumando también va a ser 0. Lo único que me queda es la varianza de este último término, ¿no? Y dijimos, también por supuesto, de aquella slide, ¿no? Creo que este era el supuesto 5, ¿no? La varianza del error dada mi variable explicativa, bueno, esa varianza era constante, ¿no? Que la simbolizábamos con un sigma cuadrado. También esto lo van a encontrar en libros, etcétera, como sigma cuadrado y le van a poner un subíndice marcando que es el error, ¿no? O sea, epsilon, mu, u, recuerden que son distintas notaciones recontra compatibles y utilizadas. Como puede ser que le ponga algún subíndice, yo acá directamente no le puse subíndice, supongo que para simplificar notación lo hice. En definitiva, entonces, la varianza de mi variable explicada condicional en mi variable explicativa es sigma cuadrado, ¿no? Notemos que si levantamos el supuesto de homocedasticidad, ¿sí? Si levantamos ese supuesto, esto de acá no vale. Esto de acá no sería así. Pero dados mis supuestos, este es mi valor esperado, esta es mi varianza. Siempre condicional en x, ¿no? Avanzo, pero cualquier cosa me frenan. Ahora vamos a chusmear un pequeño ejemplito, ¿no? Sobre cómo sería esto. Quizás para bajar un poquito tierra y continuamos. No sé si hay alguna duda por ahí. Bueno, vamos a continuar. Ya que estamos, les digo que recibí un par de mails. Estoy muy ocupado, al menos por una semana más, así que nada, si quieren, o lo vemos después de clase, o lo vemos la semana que viene mejor, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Si no se da el supuesto, ¿qué sería la varianza entonces? Y ¿Cuánto daría? dependería de... A ver si me deja volver para atrás. Dependería de qué forma tiene o sea, de la forma de la heterocedasticidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, si esta varianza del error con respecto, o sea, condicional en x, no es constante, bueno, ¿qué forma tiene? Y eso es algo que yo no conozco el error, tampoco, si violo este supuesto, tampoco conocería esa forma. La forma de lidiar con heterocedasticidad, o sea, digamos, hay dos enfoques. Uno es medio que modelo la heterocedasticidad y otro es genero otra estimación. O sea, si yo rompo este supuesto, cuando estime mis parámetros, esos van a seguir bien estimados, ¿no? Recordemos, si yo levanto ese supuesto, mis estimaciones van a seguir siendo consistentes. Voy a tener un problema que
O sea, yo eventualmente voy a tener mi estimación de esos parámetros, pero también me va a interesar, por ejemplo, hacerles tests. Y yo para eso voy a necesitar conocer el desvío estándar de esos estimadores, ¿no? Que yo ese desvío lo voy a estimar. Si yo levanto este supuesto, ese desvío lo puedo estimar de una manera robusta, ¿no? O sea, lo puedo estimar de otra manera que sea válida, inclusive ante heterocedasticidad. Pero en definitiva, la forma que tomaría esto de acá dependería de la forma de la heterocedasticidad. Que bueno, es una pregunta con relevancia, pero no se excede ampliamente igual a lo que vamos a ver acá en la materia. No se preocupe. ¿Quedó claro ahí? Sí, sí, quedó claro. Genial. Bueno, entonces continúo con la clase, pero siempre ustedes me pueden frenar. Me doy cuenta que nos queda un minuto de reunión, así que voy a agarrar y salimos y volvemos a entrar si les parece que si no vamos a estar en medio de recién planteando algo y se nos va a cortar. Así que salimos y volvemos a entrar.